Hola, en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de este libro, Roberto Moreno, Los Nahuatlismos en el Español. Es el discurso que emitió ante una cantidad importante de investigadores, hombres y mujeres, que forman parte de la Academia Mexicana. Es un texto que se edita en 1995, aunque el discurso se pronuncia en 1984 por parte de Roberto Moreno. Y bueno, es un discurso muy interesante, muy particular, propio de esa década del siglo pasado. Y pues bueno, lo pueden encontrar ustedes vía digital en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en www.cervantesvirtual.com y en WordCat. Y por supuesto en www.historicas.unam.mx, que son pues las formas más fáciles de encontrar este texto en PDF para que ustedes disfruten también y tengan la oportunidad de conocer pues con más detenimiento el texto. Recuerden que el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca trae para ustedes pues el material más corto posible para hacer las invitaciones correspondientes a los libros que se presentan y pues que ustedes tengan la oportunidad de conseguir también los materiales, en este caso vía digital en formato PDF. Pues bueno, les platico al respecto de este texto. Eh, Quien contesta el discurso es por parte del doctor Miguel León Portilla, que en paz descanse. Y pues bueno, es un texto que se edita a través de la Universidad Nacional Autónoma de México y el discurso es para el ingreso de la Academia Mexicana correspondiente a la Real de Madrid, pronunciado el 12 de abril de 1984. Pues en él se puede leer a Roberto Moreno como con expresiones de gratitud ante esta oportunidad que le brindaron, el ser seleccionado para formar parte de esta academia. Pues llama casa a la academia y eso es un aspecto muy bonito porque a pesar de apenas ingresar, ya la concibe como propia. En el texto Roberto Moreno se muestra con humildad, eh, tiene, por lo que se puede notar en el discurso, tiene los sentimientos encontrados de emoción, de incredulidad, etcétera, ¿no? Él formó parte de esta academia en el siglo número 33, cuyo antecesor hace un registro y hace toda una conmemoración con sus palabras acerca de don José Ignacio Dávila Garibi, que tan solo menciona Moreno que tuvo 1,108 entradas entre libros, artículos, como gran especialista de historia eclesiástica, como interesado en la historia regional, en la filología en la filología indígena, así lo menciona Roberto Moreno, y pues se siente comprometido con tomar ese lugar con toda la honorabilidad y pues bueno, la correspondencia ante su antecesor José Ignacio Dávila. Y pues bueno, los tres padrinos de Roberto Moreno son el doctor Nuño, el don Ignacio Bernal y por supuesto Miguel León Portilla, que hace el discurso de bienvenida. También Roberto Moreno pues es un gran investigador que trabaja por supuesto las lenguas originarias. En sus palabras se puede notar cómo dice con sus propias palabras que el castellano se convirtió en el español y que los vocablos antillanos como hamaca, como cacique, como huracán, pues también forman parte de estas intervenciones en el idioma, pues que lleva esta relación de los conceptos en náhuatl, los conceptos traídos de las Antillas y por supuesto esta mezcolanza en algunos momentos con el español o que se convierte en términos del castellano como idioma.
Los nahuatlismos también que se mencionan en el texto de Roberto Moreno al entrar a la academia, pues tienen que ver también con estos inicios de los topónimos que van intercalándose en nombres nahuas o nombres, en especial ahorita me voy a enfocar a términos en náhuatl, pero sabemos bien que esto sucede con el resto de los idiomas originarios, más el nombre de un santo con esta tradición religiosa católica española. Y pues también hace mención Roberto Moreno que empiezan a haber también nombres de personas con nahuatlismos. Otras cosas importantísimas que noto en el texto es que, por ejemplo, en los términos que menciona como antillanismos, o sea, las palabras que vienen de las Antillas, estos territorios de tierra firme, es, por ejemplo, que se empieza a usar el término de maíz en sustitución del simple. Tabaco se sustituye por jet y coa como esta forma de cultivar la tierra con estos términos en náhuatl, ¿no? Y pues bueno, también comenta el autor que los primeros años de conquista pues fueron prácticamente no trabajados directamente en términos lingüísticos, pero también muy temprano se empiezan a registrar tan solo con la llegada de la imprenta a estos territorios novohispanos, pues la vastísima producción de artes y vocabularios y menciona, por ejemplo, pues las doctrinas, los confesionarios en español y en náhuatl, esto que se conoce como la lengua, así lo comenta el autor, lengua franca, y que se va dando todo un estudio de filología que es indispensable cuando se trabajan pueblos originarios y el saber de las ciencias que estudian los textos escritos con la evolución de la propia lengua, las lenguas locales, era algo importantísimo para nuestro autor. Además, pues bueno, se mencionan pues muchos elementos importantísimos, por ejemplo, cómo los nahuatlismos empiezan a ser registrados en la cocina del siglo XVI, en las cocinas del siglo XVI, con el uso, por ejemplo, de metate, molcajetes, mole, chiles, aguacates. Entonces, el autor también en su texto, el cual fue preparado para ingresar a la Academia Mexicana, pues toma estos elementos importantes y básicos, fundamentales en una sociedad con estas nuevas concepciones al castellano, pero también con el uso constante de los nahuatlismos, como los acabo de mencionar. Y entonces, no solo en términos de elementos de cocinas del siglo XVI, sino en trabajos, en el comercio, el nombre de utensilios, de verbos, formas verbales, enuncia el autor que es importante notar los nahuatlismos. También un tema importante que narra en el discurso pues es el término de minería y cómo a través de esta labor, esta forma económica que pues sustenta el territorio ya novohispano, con la minería tan famosa que se tiene, por ejemplo, aquí en Hidalgo y Camino de Tierra Adentro, que es una forma interesante también de conocer nahuatlismos y que gracias a la minería perduran estos términos como el de malacate, pepenar, tenate, tenatero, ateca, tequio, y que estos nahuatlismos pues son una forma de la conciencia criolla de no perder sus raíces. Entonces es un texto muy, muy, muy bonito. En él van a poder encontrar, por ejemplo, que narra sobre una disputa sobre José Antonio de Alzate contra el botánico español Vicente Cervantes, y entre ellos tuvieron la disputa acerca de cómo se tenía que llevar a cabo la nomenclatura binaria que se conocía para aquella época sobre Linneo, y entonces determinar qué nombres eran los más pertinentes para darle nombre a las plantas. Y entonces lo que hace José Antonio Alzate es rechazar el sistema que propuso la práctica más bien, él propuso la práctica de que a la mexicana, pues, bautizara las plantas por la utilidad. Y entonces da todo un argumento al respecto. La postura de Vicente Cervantes fue que había otras formas para nombrar las plantas y que, pues bueno, de ahí la diferencia de formas de pensamiento y de formas de expresar.
pero pues va narrando poco a poco esta situación y es un texto que se hace muy interesante, que uno pensaría que al entrar a la Academia Mexicana todos los términos son sumamente pues dogmáticos. Y resulta que este texto de nuestro autor Roberto Moreno, pues la verdad que rompe las expectativas de la época y pues él mismo dice que aunque están el doctor Miguel León Portilla y demás personas importantes, la academia permitía también sustentar y argumentar con trabajo científico el uso de nahuatlismos que él presenta, ¿no? También menciona a un poeta de nombre Juan de la Cueva, un poeta que nació en 1543 y murió en 1610, en un texto llamado Epístola, en donde mencionan al corregidor Sánchez de Obregón, y ahí en esa epístola se tienen nahuatlismos muy interesantes. Para quienes gusten tener el texto que les menciono, que está en PDF para que ustedes lo puedan descargar en varias páginas, esta epístola está de la página 20 a la 21. Otro texto también que viene al interior es el de Mateo Rosas de Oquendo, un autor del siglo XVI, en donde se habla de un mestizo, Juan Diego, y hace todo un romance con una mujer llamada Juana, y en donde también en esa poesía se encuentran nahuatlismos. Otro texto interesante que me parece mencionar es el del capitán Alonso Ramírez de Vargas, una persona del siglo XVII, en donde hace una descripción también sobre los nahuatlismos en esa poesía que está dedicada al rey Carlos III. Y bueno, ahí en ese texto, por ejemplo, se pueden encontrar a los texcocanos, huastecos, tecotines. Hay un listado grande de grupos sociales de este territorio. Por supuesto, Moreno también menciona textos de Sor Juana Inés de la Cruz y en unos villancicos en donde también registra nahuatlismos importantes y el término de indios y se menciona el castellano de los negros, que también da pie para hablar acerca de estos nahuatlismos que se tienen registrados en las obras de Sor Juana Inés de la Cruz. Y para terminar, me gustaría decirles que en estas 51 páginas van a encontrar un apartado, por supuesto, de respuesta del doctor Miguel León Portilla, en donde él menciona, por ejemplo, a estos grandes humanistas que llegan a estos territorios como Pedro de Gante, Toribio de Benavente y Motolinía, Andrés de Olmos, Bernardino de Sagún, Vasco de Quiroga, Sebastián Ramírez de Fuenleal, Bartolomé de las Casas, y él describe, el doctor Miguel León Portilla, pues describe que todos ellos contemplaron también las realidades a través de la visión de los vencidos y que hacen mención de la importancia de los idiomas en una temprana época de conquista. Y pues bueno, también no deja de mencionar el doctor Miguel León Portilla que Roberto Moreno pues tuvo una gran trayectoria, un gran currículum, que fue un apasionado de la historia, que tuvo muchas menciones honoríficas, pues que fue miembro de distintas academias en México y fuera de este territorio nacional, que investigó, por ejemplo, la figura de este animal tan famoso y tan bonito para nosotros que es por ahora se me fue el nombre, pero ya lo dejaré escrito en los comentarios. Y pues bueno, que existe una gran riqueza de la entrada de Roberto Moreno a la Academia Mexicana. Pues bueno, les agradezco el tiempo en esta ocasión y nos vemos para la próxima. Hasta luego.